Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis de los mercados. Empezamos con el S&P 500, que como veis tiene una vela muy alcista. Ha salido el dato de IPC, ha sido mejor de lo esperado, mucho mejor de lo esperado, y los mercados se han disparado. Ya estaban en máximos, ayer habían cerrado en máximos y a la mañana también estaban en máximos, el S&P 500 y el Nasdaq, pero esta vela pues destroza los máximos anteriores y sigue descontando descensos de los tipos de interés en el futuro, liquidez que va a entrar en el mercado. Entonces, bueno, pues hace que las empresas suban, sobre todo las tecnológicas, que se están comportando muy alcistas. Tenemos el Nasdaq subiendo un 1,75%, incluso con un hueco en la apertura de la sesión, y nos está llevando muy cerquita de la línea de tendencia esta azul que tenemos dibujada, que será la resistencia. Es decir, podríamos alcanzar ese nivel entre hoy y mañana, previsiblemente ya mañana, porque hoy ya lleva mucha subida, pero podríamos llegar a alcanzar esa línea azul en los próximos días, como digo. Dow Jones también subiendo, aunque mucho menos. El Dow Jones es un índice que está bastante muerto, la verdad. Hay muchas empresas, no sé cómo llamarlas, empresas elefante, muy pesadas, que les cuesta mucho moverse. Son grandes empresas, pero que ya están, excepto las tecnológicas, que son las que tienen dinamismo. El resto pues son bancos, son aseguradoras, son empresas que les cuesta muchísimo, farmacéuticas, empresas que les cuesta muchísimo moverse y que no, los inversores no los ven como grandes inversiones. Por eso el Dow Jones está así, que no marca máximos, ni siquiera está cerca de los máximos, y está bastante peor que el S&P 500 y que el Nasdaq. El DAX sube un 1,35%, está mucho más cerca de máximos que el Dow Jones en este caso, y rebota en la línea de tendencia, lo cual es también positivo técnicamente hablando, ¿no? En cuanto a Bitcoin, lo tenemos con una vela muy alcista. La vela de ayer no se correspondía con lo que estaba pasando en el resto de mercados, y como hemos dicho a la mañana, eso no tardaría en recuperarse. Incluso decíamos que podía ser hoy si el dato era medianamente positivo, y así lo ha sido, y entonces ya tenemos esa recuperación y seguramente tendremos un movimiento en exceso al alza, porque también tuvimos un movimiento en exceso y muy absurdo a la baja en el día de ayer. Sin ese movimiento absurdo a la baja en el día de ayer y en exceso, si hubiese sido una sesión normal como la que hubiesen tenido las bolsas, si hubiésemos estado hoy en la zona de 69.500 antes de la subida, seguramente ya estaría atacando máximos históricos. Posiblemente el movimiento de ayer era para evitar que con el movimiento de hoy se rompiesen esos máximos históricos y dar más tiempo para acumular antes de que se rompan esos máximos. Posiblemente ese sería el truco del día de ayer, para tener esa caída, ¿no? El hecho de que hoy sabían los que manejan los mercados que una posible subida, partiendo desde la zona de los 69.600 o 69.800, que era donde estaba ayer el precio antes de la caída, podía haber sido un avance hasta los máximos históricos y dejar la ruptura de Bitcoin, de esos máximos de Bitcoin tan cerca que seguramente les hubiese quitado muchos posibles días de acumulación todavía en esta zona, porque todavía es posible que estemos una semana o 2 semanas antes de romper los máximos, y tienen esos 7, 8, 9, 10, 14 días para seguir acumulando en estos precios antes de que se escape definitivamente. En el gráfico horario ya lo decíamos a la mañana, que no tenía ninguna resistencia hasta esta zona de los 69.500, y que una vez que rompiese esos 69.500 el siguiente nivel eran los 70.100, que ya está muy cerca de ese nivel, y una vez que pase eso el siguiente nivel ya estamos hablando de los 71.600 aproximadamente. Así que la pinta que tiene es bastante buena, y el mercado, pues como habéis visto, en general está muy fuerte, con todas las bolsas subiendo a máximos históricos, casi todas ellas, ¿no? El petróleo sube, continúa con ese movimiento alcista también de los últimos días. La caída también había sido un poco fuera de lugar. El perder esta zona de los 80,90 fue, como digo, un poco fuera de lugar. Además, fuera de época, porque en esta época de verano suele subir el petróleo. Y bueno, rápidamente lo ha recuperado todo otra vez. Se está acercando a las zonas de resistencia, que están cerca de los 85 y luego en los 87,30. El oro rebota un poco en el día de hoy, está subiendo todo, entonces en el contexto de todas subidas, pues también el oro sube, pero está muy cerquita de ese soporte de los 2.292, no hay que olvidarse de eso. Esta semana ya dijimos que posiblemente no rompa ese nivel, la semana que viene puede que lo rompa, y la siguiente tiene muchas posibilidades de romper el 2.292 e irse para abajo. La plata también rebota en el día de hoy, y también, lo mismo que el oro, pues tiene posibilidades de irse acercando poco a poco a esa línea de tendencia, y en el momento que la rompa
ir hacia la zona de los 26,30. Platino rebota también un 0,6%, apoyado en todo en este contexto positivo que tenemos hoy, pero no se le ve mucha fuerza tampoco y es probable que continúe bajando hacia la zona de los 905. El euro contra el dólar, rebote fortísimo para ser divisa. Para ser una divisa, un 1% es mucho de subida que está teniendo hoy. Estos días había estado en el soporte de los 1,0725. Todavía había podido caer un poquito más a la zona de la línea de tendencia, pero con la noticia del IPC del día de hoy, pues se da la vuelta al mercado y tiene esa subida espectacular en el día de hoy, como es normal. Dólar australiano contra dólar estadounidense también sube. Al final, ese dato de IPC hace pensar en bajadas de tipos de interés en Estados Unidos y esto hace que el dólar pierda lo que había estado ganando estos días cuando justo se pensaba lo contrario, ¿no? Así que todas las demás divisas, en este caso el dólar australiano, también repunta contra el dólar estadounidense y es posible que ese repunte continúe hacia la zona de los 0,6830. Dólar estadounidense contra dólar canadiense. Voy a quitar todas estas líneas antiguas que tenemos ahí, un segundito. Borramos todo. En este caso, pues el dólar pierde, el dólar estadounidense, como decimos, y gana el dólar canadiense, pues como todo el mercado de divisas, que está así, ¿no? Está perdiendo el dólar precisamente por ese dato que hemos tenido hoy, ¿no? El euro contra la libra, en este caso no está el dólar en el par y bueno, en este caso se recupera un poco el euro. Estos días había estado bastante flojo, había perdido ese soporte que tenía en 0,8569 y a partir de ahí pues se había desplomado, había perdido más soportes y parece que quiere empezar a darse la vuelta. La libra contra el yen, vamos a pasar a un gráfico horario, que este ya lo teníamos más analizado. Los otros los teníamos un poquito a la espera de tener líneas de tendencia interesantes. De momento no teníamos ninguna. En este sí, teníamos esta línea dibujada y como veis está justo amenazando esa línea. Si pierde esa línea de tendencia, la libra contra el yen se iría hacia abajo, así que hay que vigilar este gráfico. Y la libra contra el dólar, en este caso, pues no me lo carga, así que nos vamos a quedar con las ganas de la libra contra el dólar. Pero bueno, lo que estamos viendo es que sube un 0,78 la libra contra el dólar, porque el dólar, como digo, es el que ha reaccionado hoy perdiendo valor contra todas las demás divisas con ese dato de IPC por posibles bajadas de tipos de interés. Veremos a ver lo que nos dicen más tarde, porque todavía no se ha pronunciado la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Veremos a ver si los toca o no los toca. En teoría no creo que los vayan a tocar, porque la decisión de hoy no creo que esté vinculada al dato de IPC que ha salido hoy. Más bien, su visión a futuro es lo que puede haber cambiado con el dato de IPC de hoy y puede que el discurso sí que nos sorprenda. Lo que no nos va a sorprender seguramente es los tipos de interés que se van a mantener seguramente, pero el discurso sí que puede ser un poquito más favorable a bajadas de tipos de interés en las siguientes reuniones, que estos días atrás pues parecía que se veía muy lejos, parecía que esas bajadas no iban a ser posibles y por eso el mercado estaba subiendo el dólar y por eso las bolsas estaban un poquito como con expectativas así un poquito bajas, ¿no? Estaban ahí como pareciendo que querían iniciar una corrección y sin embargo ha sido todo lo contrario en cuanto ha salido ese dato de IPC. Así que bueno, eso es todo lo que os puedo contar. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!